Buenos días. Me voy a quedar dos detalles de la última clase. Estábamos hablando de la época del universo dominado por la radiación, habíamos hecho las integrales fermiónicas, etc. Me quedo con estos detalles. El coeficiente de Hubble, el parámetro de Hubble, es la raíz de 8 pigetercios por la densidad, y la densidad es proporcional a t cuarta. Eso no es más que análisis dimensional en la ausencia de toda otra escala. Si llevamos a cabo las integrales de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac, entonces tenemos que es pi cuadrado entre 30 por un factor que en el caso de Bose-Einstein pues era el número de grados de libertad. Pero como los fermiones tienen algún coeficiente distinto, un 7 octavos y tal, bueno, pues lo metemos en un número de grados de libertad efectivos. Como si todo fueran bosones, ¿cuántos habría? ¿Vale? Y lo calculamos para el caso de fotones, electrones, positrones y neutrinos de tres sabores y sus antineutrinos. Nos había salido 43 cuartos, que era 10,75. De manera que sustituyendo en la ecuación del parámetro de Hubble, teníamos que el parámetro de Hubble era 1,66 por esta raíz por la temperatura al cuadrado. ¿Vale? Esa era la situación. Bueno, hoy vamos a hablar del fondo cósmico de neutrinos. Por aquí, en un metro cúbico de esta habitación, hay 400 neutrinos, ¿vale? Que vienen del Big Bang. Vamos a ver eso. Que tienen una energía pequeñísima, ¿eh? O sea, son muy lentos, muy suaves. Por eso no están causando reacciones nucleares constantemente. En el universo primitivo, como veremos enseguida, sí estaban ocasionando reacciones débiles. ¿Vale? Bueno, he aprovechado para traer este libro. Si han mirado la bibliografía de la ficha docente, el libro de Dodelson figura el segundo y el libro de Colby-Turner el primero. El libro de Colby-Turner es la referencia clásica para el universo primitivo, pero es de los 80. Ese es un poquito más moderno y la discusión es un poquito más compacta a lo mejor en estas cosas. O sea que yo empezaría por aquí. ¿Vale? Es el segundo de la bibliografía. Todo esto de la nucleosíntesis, el fondo cósmico, etcétera, aquí se puede seguir. Además de las notas de Bauman que recomendé el otro día, que son gratuitas, ¿no? Bueno, los neutrinos se mantienen en equilibrio mediante las reacciones de creación de pares y de dispersión elástica. Hay dos reacciones, neutrino-antineutrino para dar electrón-positrón, neutrino-electrón para dar neutrino-electrón. Como esta hay varias, antineutrino-positrón, antineutrino-electrón, neutrino... ¿no? O sea, de las elásticas hay varias. No tienen carga eléctrica, así que los neutrinos no interaccionan directamente con los fotones, no hay una reacción neutrino-fotón, neutrino-fotón. No a primer orden, es una reacción suprimidísima. ¿Vale? O sea que la manera en la que los mantenemos en equilibrio es a través de estas reacciones. ¿De acuerdo? Bueno, en una época anterior a la que estamos hablando de una época en la que la densidad de energía es el orden del mega a la cuarta. 2 mega a la cuarta, 3 mega a la cuarta. Entonces, en esta época no había muones ni piones, pero en una época anterior sí. A mayor energía teníamos muones, piones, etcétera. ¿Vale? Que también darían lugar a reacciones débiles. Bueno, todo esto ya se ha desintegrado y estamos a temperaturas de orden el megaelectronvoltio. Densidades, eso a la cuarta. Con lo cual solo nos quedan esas partículas que están por aquí. El neutrón y el protón, que son no relativistas, y electrón, positrón, neutrinos y fotones. ¿Cómo son las interacciones en estas reacciones? Esas interacciones débiles, como la energía es de orden de MEV, estas son reacciones de bajas energías, en lo que respecta a las interacciones electrodébiles. A bajas energías, de las interacciones electrodébiles no vemos la parte electra, son puramente débiles, y la teoría que procede es la de Fermi. Es una teoría de contacto en la que no se propaga nada. Los bosones W tienen una masa de 80 gigaelectronvoltios, así que esa energía está muy lejos de la capa de masas, no se propagan, con lo cual todo parece que es de contacto. Hasta que uno no eleva mucho la energía no ve que se están intercambiando algo. O sea que aparentemente hay un vértice en el que entran dos leptones y salen dos leptones. El neutrino y el antineutrino tienen que llegar al mismo punto, se desintegran y aparece un par electrón-positrón. El tiempo iría hacia allí.
Bueno, en la asignatura de partículas se estudia cómo es este lagrangiano. Hay una constante, G sub f, que es la constante de Fermi. Que viene a valer 1,17 por 10 elevado a menos 5 GeV a la menos 2. Como el GeV está muy cerca de la masa del protón, una manera fácil de acordarse de esta constante, no tiene ninguna fundamentación debajo, es simplemente una regla mnemotécnica, es decir, que viene a ser 10 elevado a menos 5 entre la masa del nucleón al cuadrado. ¿Vale? Es fácil acordarse. En realidad, esa escala viene de los 82 GeV del bosón W, que está mucho más arriba. Bueno, esto es una amplitud de Feynman 2 a 2, no tiene dimensiones. Esto es una energía a la menos 2. Luego aquí hay que compensar con una energía al cuadrado para que las dimensiones encajen. Y la constante se calcula en física de partículas. ¿De acuerdo? Bueno, la sección eficaz, si eso es la amplitud de Feynman, ¿qué vale la sección eficaz? Es la amplitud cuántica de dispersión. Bueno, pues si eso es la amplitud cuántica, la sección eficaz será proporcional a la amplitud cuántica al cuadrado. ¿Vale? De hecho, proporcional, igual. No voy a poner la constante. Bien, y luego hay un factor de flujo, porque claro, cuando uno calcula una sección eficaz a partir de la probabilidad, tiene que tener en cuenta el número de blancos, el número de proyectiles en el haz y, por tanto, las densidades de blancos, o sea, el número de blancos por unidad de volumen y el número de proyectiles por unidad de tiempo de área. Entonces, esto dimensionalmente sabemos que es 1 entre la energía al cuadrado. ¿Vale? Estoy despreciando las masas de los neutrinos y del electrón. Y si no, si metemos esa escala chiquitita, tendríamos más. Bueno, sustituyo la amplitud aquí, y entonces la sección eficaz es proporcional a e cuadrado por la constante de Fermi al cuadrado, claro. El e cuarta con 1 entre e cuadrado deja un e cuadrado. O sea que la sección eficaz de las interacciones débiles tiene que ir como la energía al cuadrado por la constante de Fermi al cuadrado. ¿Por qué usamos la letra G? Pues es curioso que la constante tiene las mismas dimensiones que la de Cavendish, la de Newton. Enseguida lo vemos. ¿Vale? Y la F es de Fermi. ¿Qué pasa en un baño térmico? Tenemos neutrinos y electrones volando por todas partes y colisionan a distintas energías. Esta energía no es constante, depende de qué par de neutrinos del baño se tropecen. Con lo cual hay que promediar sobre E, como hemos hecho con el baño de microondas, con los electrones. Entonces tenemos electrones y neutrinos a temperatura de 1 punto algo, 2 MeV, lo que sea, orden 1 MeV. Son relativistas. Entonces las masas se pueden ignorar de momento. Las velocidades son de orden 1. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es el promedio este que tenemos siempre? Sigma por V en el baño térmico. Eso es lo que nos aparece en la ecuación de Boltzmann. El promedio de la velocidad por la sección eficaz. Como la velocidad es de orden 1, eso es un promedio de la sección eficaz. Así que lo que estamos haciendo es cambiar la energía por la temperatura. Esto es simplemente GF cuadrado por T cuadrado. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo va la densidad? En un baño de radiación sabemos que va como T cubo. Ese es el universo dominado por la radiación. Estas especies son relativistas. Y la densidad, el número de partículas, va como la temperatura al cubo, que es el inverso de un volumen en unidades naturales. Esto ya lo sabemos del otro día. ¿De acuerdo? Entonces puedo combinar las dos cosas y sacar el ritmo de reacción. El ritmo de reacción era el producto de las dos. ¿Verdad? ¿Qué densidad hay? ¿Qué sección eficaz? ¿Qué velocidad? Promediada sobre la temperatura. Así que el ritmo de reacción va con la temperatura a la quinta. ¿Se ve? Fijaos que la constante de Hubble, la expansión del universo, que sacamos el otro día, va como la temperatura al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir?
tenemos aquí el inverso de la temperatura, es decir, proporcional a A, la expansión corre hacia allí, el universo de Friedman se expande en aquella dirección, y aquí vamos a pintar esas dos cantidades. Entonces, el ritmo de expansión de Hubble cae como 1 entre la temperatura al cuadrado. El ritmo de reacción cae como 1 entre la temperatura a la quinta. Va como al revés, la temperatura al cuadrado, que es el inverso de esa variable al cuadrado. En el eje lo que estoy poniendo es 1 entre t. O sea que este es el inverso de esa variable a la quinta. De manera que el ritmo de reacción eventualmente tiene que pasar al ritmo de expansión. Y ahí hay un desacoplo. Así que los neutrinos se desacoplan. Si esta es la única reacción que los mantiene en equilibrio, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay unos pocos neutrones y protones con los que también pueden chocar. Los protones y los neutrones tienen carga débil, pero son muy pocos en comparación con los electrones y positrones. El factor es 10 elevado a 10. Es un factor tremendo. O sea que los neutrinos se mantienen en equilibrio mientras haya leptones. Cuando desaparezcan los leptones, algún neutrino chocará con un neutrón, pero son los menos. La mayoría ya siguen libremente hasta hoy. O sea que mientras haya positrones y este ritmo de reacción sea fuerte, se mantienen en equilibrio. Pero aquí se desacoplan. O sea que hoy hay un baño de neutrinos. Vamos a estudiarlo 2 minutos más. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la predicción? Bueno, pues vamos a repasar la ecuación de Boltzmann correspondiente y de aquí vamos a sacar la temperatura del baño. Venga, primero la ecuación de Boltzmann. Y la vamos a integrar. Ya no voy a dar la distribución F. Así que vamos a ver directamente la ecuación de Boltzmann integrada, que era una ecuación para la densidad de neutrinos total. Y era esta. Si esto fuera igual a 0, sería la ecuación de Boltzmann libre. El número, la densidad de neutrinos se diluye con la expansión. Mientras haya colisiones, aquí teníamos un término más, que era sigma v, eso que acabamos de calcular, veces el número de neutrinos al cuadrado menos el número al cuadrado de pares electrón-positrón por el número de neutrinos al cuadrado entre el número de electrón-positrón al cuadrado y este paréntesis evaluado en equilibrio. De manera que si estamos en equilibrio, este factor se cancela entero, este corchete, y queda la ecuación de Boltzmann libre. El número se mantiene constante y su densidad se diluye por la expansión. Pero si estamos fuera del equilibrio, entonces este número de neutrinos no es el que sale de aquí, en el equilibrio, con lo cual hay una descompensación. Bien, hay una simplificación, porque es que el par electrón-positrón no solo está interaccionando débilmente, también está interaccionando electromagnéticamente. Como los electrones y los positrones interaccionan Thomson con los fotones, el par electrón-positrón, hay que acordarse de que las interacciones electromagnéticas son mucho más fuertes que las débiles, debido a que la masa del fotón es 0 y la masa del cuanto de las interacciones débiles es 82 G, con lo cual las débiles están suprimidas. Por eso su constante es tan pequeña. ¿Vale? Pero los electrones además interaccionan electromagnéticamente, no como los neutrinos, con lo cual se mantienen en equilibrio con el baño de fotones. Su distribución es siempre la de equilibrio a la temperatura que tenga el universo en ese momento, donde la temperatura del universo la tomamos referida a los fotones, que es lo que más se acopla, lo último que vemos. Entonces, como esa es la de equilibrio, estos dos términos se cancelan y la ecuación queda muy simple. Es sigma por v, número de neutrinos al cuadrado, menos número de neutrinos al cuadrado en equilibrio. ¿Por qué está al cuadrado el número de la densidad de neutrinos? La densidad del número de neutrinos. Está al cuadrado porque para que la reacción se dé se tienen que encontrar dos. Me estoy fijando en esta reacción. La ecuación de equilibrio de Boltzmann de esta reacción es ligeramente distinta. ¿Vale? Vamos a fijarnos en esta. Se tienen que encontrar, con lo cual aquí hay un producto,
La probabilidad de que uno de estos tropiece con uno de esos es la densidad al cuadrado, ¿vale? Y si está fuera del equilibrio, pues n nu cuadrado menos la densidad de número al cuadrado en equilibrio. ¿Se ve? Bueno, pues vamos a ver a qué temperatura está hoy el baño. Eso ocurría cuando el ritmo de expansión caía por debajo, al revés, cuando el ritmo de colisiones caía por debajo del ritmo de expansión. O sea, cuando pasamos este punto, la temperatura va bajando hacia allí, y cuando pasamos de aquí, el ritmo de colisiones es demasiado pequeño, no mantiene el equilibrio. En ese caso, ese es el punto donde ocurre el desacoplo, vamos a igualar gc cuadrado, t quinta, hay por ahí un t quinta, que lleva la n, a 1,66 raíz de g estrella por la constante de Cavendish por t cuadrado en el desacoplo, salvo un factor de orden 1. ¿Vale? Y el ritmo de expansión lo que he hecho ha sido sacarlo de aquí, de la clase anterior. Igualo y despejo la temperatura. Entonces se trata de calcular esta constante. ¿Cuánta gente sabe lo que es la masa de Planck? Muy poquita, entonces la voy a calcular. Bueno, de momento, una cosa que podéis hacer es colocar aquí el 10.75, colocar aquí la constante de Cavendish y convertir las unidades. Pero la manera más eficaz de hacerlo es mediante la constante de Planck. Así que os voy a contar eso lo siguiente. Bueno, ya voy a poner la respuesta antes de que se me vaya. Despejo t y es, bueno, muy sencillo. Es 1,66 por la raíz de g estrella g dividido por la de Fermi al cuadrado elevado a un tercio, ¿vale? Que son 1,5 MeV. Vamos a discutir eso de la constante de Planck, la masa de Planck. Bueno, en unidades naturales sabemos que h barra c es 1, ¿vale? Y g dimensionalmente, la constante de Cavendish, ¿qué dimensiones tiene? Pues esto es una fuerza, vamos a poner las unidades, Newton, por una longitud al cuadrado, metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado, que sale de la ley de Newton, de la gravitación, que es lo mismo que kilogramo, metro, dividido por segundo al cuadrado, que es el Newton, por metro al cuadrado, pues queda metro cúbico, dividido por kilogramo al cuadrado, y el cuadrado se va con este. Como c es 1, vamos a multiplicar por c, dividir, me interesa dividir por c cuadrado, g entre c cuadrado, pues g entre c cuadrado tiene unidades de metro por kilogramo, ¿verdad? Entonces, si le colocamos un h barra c, que lo que hace es cambiar masas o energías por inversos de longitudes, este h barra c es 197 MeV por Fermi, o si queréis, un GeV, la regla mnemotécnica es que un GeV por un Fermi es 5, ¿vale? Que es 1 entre 0,197. Entonces, con esa observación, ese metro, esa longitud, se puede poner como una energía o como una masa en el denominador. Este baja para abajo. Con lo cual, las dimensiones en unidades naturales de la constante de Cavendish es 1 entre masa al cuadrado, igual que la de Fermi. Bueno, la de Fermi es pequeña porque el bosón W pesa 85 GeV. Entonces, esto es un número de orden, la carga del electrón al cuadrado, la constante de estructura final no está al cuadrado porque es GeF, o sea, esto es del orden de la constante de estructura fina, pero luego aquí hay la masa del nucleón multiplicada casi por 100. Con lo cual la hace pequeña. Bueno, pero ¿cuál sería la masa equivalente? ¿Vale? A la que correspondería la constante de Cavendish. Se llama masa de Planck porque esta manipulación no se puede hacer hasta que Planck invente esta constante. En ese momento tenemos una unidad natural para la masa, por ejemplo. Pero anteriormente había siempre una cantidad libre. Una vez que uno tiene h barra y c, ya puede convertir g en el inverso de una masa al cuadrado. Así que Planck fue el primero en hacer esto. ¿Vale? Total, que convertámoslo.
Le voy a dar el resultado y ahora mismo he hecho la cuenta. Entonces, puedo escribir esto. G es h barra c entre la masa de Planck al cuadrado. Y como h barra c es 1, esto es 1 entre la masa de Planck al cuadrado. Y el resultado que vamos a obtener es que la masa de Planck es 1,22 por 10 elevado a 19 G por c cuadrado. Por comparación, el LHC está operando a 13 teraelectronvoltios, es decir, a 10 elevado a 4 G. Y eso está a 15 órdenes de magnitud más arriba. O sea que es una energía en el laboratorio inalcanzable. Vamos a sacar ese numerito. ¿Dónde viene ese 1,22? Entonces, G claro es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo al cuadrado. Pero un MEF por C cuadrado es 1,78 por 10 elevado a menos 30 kilogramos. Veamos esto. Cojo MEF, eso es 10 elevado a 6 electronvoltios, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, metiendo la carga del electrón, dividido por C cuadrado, que es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, es 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Y esto es 0,178 por 10 elevado a 6 menos 9 menos 16 kilogramos. Porque julio entre metro cuadrado y segundo al cuadrado es el kilogramo. Lo sustituyo ahí y efectivamente eso es lo que tengo. ¿Vale? Eso es el MEF. Por otra parte, un kilogramo menos 1, puedo invertir esta cuenta, es 1,78 por 10 elevado a menos 30 me da la menos 1. Pasando el kilogramo para allá, el MEF para allá y poniendo C a 1. Eso me permite convertir entre kilogramos y MEF. ¿Vale? Bueno, o sea que eso me da cuenta del denominador, el kilogramo que hay por aquí. Luego tengo ese newton metro cuadrado. Dejadme manipular ese newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado es lo mismo que julio por metro. Y como h barra c es 1 en unidades naturales, voy a colocarle un h barra c. Bueno, entonces esto es, el julio hemos dicho que es un electronvoltio dividido por 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el paso de la carga del electrón al culombio. Luego veo el metro, que lo dejo igual. A continuación voy a convertir a Fermi, 10 elevado a 15 Fermis que tiene cada metro. Y finalmente voy a usar el h barra c para pasar los Fermi a megaelectronvoltios. O sea que voy a poner por aquí un 197 MEF Fermi. Simplifico y esto es 3,17 por 10 elevado a 25 y no tiene dimensiones. En unidades naturales la energía es el inverso de la longitud, así que eso sale sin dimensiones, claro. Casi estamos. Entonces ahora lo junto todo. El newton metro cuadrado lo coloco aquí, el kilogramo menos 2 lo coloco aquí. Y entonces esto es... bueno, el 6... voy a escribirlo. 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 3,17 por 10 elevado a 25 por este factor que como es kilogramo al cuadrado va a salir al cuadrado. 1,78 por 10 elevado a menos 30 al cuadrado y las unidades son me da la menos 2. Y claro, esto ya es muy fácilmente manipulable y es 1 entre 1,22 por 10 elevado a 19 G al cuadrado y hemos descubierto la masa de Planck. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué sirve esto? ¿Por qué es útil? Porque la conversión de unidades solo la hemos hecho hoy. Si ahora, claro, la G
La G nos viene por la ecuación de Friedman. Estamos hablando de la gravitación. Cada vez que hagamos algo en cosmología nos va a salir la G. Entonces el otro día nos salió con el fondo cósmico de microondas, en la escala del electronvoltio. Hoy nos sale con los neutrinos a la escala del MeV. Puede salir en la nucleosíntesis, puede salir si uno piensa en materia oscura, puede salir si uno piensa en inflación. Entonces, para evitar estar convirtiendo de Newton todo el rato, que es un rollo, a partir de ahora podemos usar esta si queremos. Y esto nos convierte las cosas, los cambios de unidades, en mucho más sencillos. Yo no sé si la masa de Planck tiene algún sentido físico ahora mismo, porque a esa escala la gravitación empieza a entrar en un régimen que podría ser cuántico, vaya usted a saber, con lo cual es una escala que está muy lejos y me deja muy insatisfecho empíricamente, pero para operar en términos de unidades es fantástico, porque cojo el 10 elevado a 19 y lo coloco en esta fórmula, y si aquí tengo la temperatura en MeV, de MeV a GeV a 1000, o sea que salvo un factor 1000, aquí puedo efectuar una cancelación de inmediato. Entonces todas las cuentas son mucho más sencillas. Así que probadlo. Ponéis aquí el 1075, aquí colocáis el inverso de la masa de Planck al cuadrado, claro, sale de la raíz y queda aquí t cuadrado de desacoplo dividido por la masa de Planck y lo calculáis en una patada para obtener este 1,5 MeV. ¿De acuerdo? A ver si os sale. Bueno, pues ya tenemos la temperatura a la que los neutrinos se desacoplaron. La siguiente pregunta inmediata es ¿qué temperatura tienen hoy? ¿Es la misma que el fondo cósmico de microondas? Que ya sabemos que venía a ser 2,725, medida por el instrumento FIRAS. ¿Vale? ¿Debe ser igual o no debe ser igual? ¿Qué pensáis? Y era porque son los neutrinos del fondo de microondas. Pero debería de ser térmicamente homogéneo. Tenemos fotones, neutrinos en equilibrio, son relativistas, se han desacoplado y lo que pasa es que hemos estudiado que una distribución relativista, cuando la expando, simplemente baja su temperatura con 1 partido por A, ¿verdad? O sea que inicialmente podría parecer que cuando esto se expande igual que se expanden por igual los fotones, o sea, la densidad de fotones baja igual que la de neutrinos y su temperatura baja igual que la de los neutrinos. No vamos desorientados, eso es casi cierto. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Esta, por cierto, la voy a dar también en electronvoltios. Vienen a ser 2,3 por 10 elevado a menos 4 electronvoltios. Bueno, pero lo que ocurre es que cuando se desacoplaron los neutrinos, quedaban, estos se han desacoplado, pero quedaban formando parte de la radiación los fotones, los electrones y los positrones en equilibrio térmico. Pero claro, los electrones y los positrones tienen una masa de 0,511 MeV. Entonces, si la temperatura sigue bajando, estos se aniquilan y su número es grande. Cuando están en equilibrio, son radiación, su número es comparable al de fotones. O sea que hay muchos, hay una gran fracción de la energía está aquí. ¿Vale? Entonces, cuando se aniquilan, el proceso de aniquilación, electrón-positrón, los neutrinos se han desacoplado, así que ya no se pueden aniquilar en neutrinos, pero todavía se pueden aniquilar en fotones, que están acoplados con más fuerza. Entonces la aniquilación es electrón-positrón a los fotones. O sea que cuando se aniquilan estos, calientan el baño de fotones. O sea que desde que se desacoplaron los neutrinos han volado libremente hacia nosotros, pero los fotones estaban todavía acoplados, se desacoplaron más tarde. Entonces los fotones creemos que recibieron una radiación proveniente de la aniquilación de la antimateria. Esto ocurre cuando la temperatura cae por debajo de esa cantidad, claro. Entonces ya el factor de Boltzmann empieza a matar la distribución de positrones y toda la energía que estaba contenida en los positrones y los electrones ha pasado al baño de fotones, ¿vale? El factor de Boltzmann, recordemos de dónde venía, número de positrones, pues era su degeneración, que es 2 básicamente, y luego la masa, la temperatura, 2pi elevado a 3 medios, todo eso se hace 3 o 4 clases, m entre t, ¿verdad? La masa es la masa del electrón. O sea que cuando la temperatura cae por debajo de la masa, este número se tira para abajo.
Y toda la energía, ¿dónde ha ido? Al baño de fotones. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si dibujamos aquí la temperatura, la expansión va hacia allí todavía, pero esto no es el inverso de la temperatura, es la temperatura. ¿Vale? La expansión va hacia la derecha, el Big Bang está aquí, baja la temperatura. Bueno, pues la temperatura de los neutrinos está cayendo. Y aquí se desacoplaron. ¿De acuerdo? Pero un poquito más tarde se aniquilan los positrones. Ahí se produce la aniquilación de pares y ese suceso calienta el baño de fotones. Con lo cual, la temperatura del fondo cósmico de microondas que vemos ha hecho esta otra curva, ha seguido esta otra curva. Venía con los neutrinos y al llegar aquí los fotones se han calentado. Con lo cual ha pegado un saltito. Y luego ha seguido ya, una vez que los positrones han desaparecido, el fondo cósmico de microondas se ha ido expandiendo y ha ido perdiendo energía, ¿verdad? Ha perdido temperatura, ha perdido densidad de energía. ¿Vale? Con lo cual, aquí las líneas son paralelas. Esta línea es paralela a esta, a grandes tiempos, ¿no? Pero va un poquito por encima, hay una diferencia de temperatura. ¿Vale? Los fotones están algo más calientes que los neutrinos. ¿Cuánto más calientes? Se ve rápido. ¿Podrías decir cómo has hecho el cambio de unidades de la temperatura del fondo de microondas? ¿Qué cuánto es? Lo que sería la unidad de... Este cambio. Estos son Kelvin. Gracias. Qué manera más bonita de preguntarlo. Lo que he usado ahí es la constante de Boltzmann. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Pues lo más fácil es seguir la entropía. ¿Vale? El proceso de absorción de los neutrinos es muy rápido, de los positrones. El proceso de aniquilación de los positrones es bastante rápido, entonces no se produce entropía. Es una reacción prácticamente en equilibrio, en la que hay electrones y positrones, y de repente solo hay fotones. Es bastante súbito, cuando cae la temperatura, con lo cual no hay una producción de entropía apreciable. ¿Vale? El sistema está prácticamente en equilibrio. Bueno, si queremos formular eso de manera seria, habría que volver a ver el ritmo de reacción, etc. Nos lo creemos de momento. Entonces, seguimos la entropía. Si no se produce entropía apreciablemente es que se conserva. Y esto se puede revisar y es cierto, ¿vale? La entropía tiene unidades de temperatura al cubo. Entonces, si hubiera una transmisión de calor, esto se ve rápido, si hubiera una transmisión de calor, la temperatura y el calor en unidades naturales tienen las mismas dimensiones, con lo cual la entropía absoluta no tiene dimensiones, pero ¿cómo es esto? La densidad de entropía, la entropía por unidad de volumen, tiene dimensiones de temperatura al cubo, igual que la densidad de número. Bueno, pues vamos a decir que la densidad de entropía antes de la aniquilación de los positrones sea igual a la densidad de entropía después de la aniquilación. ¿Qué era la densidad de entropía antes? Pues es una constante, pero a la constante le voy a sacar el número de grados de libertad que contribuyan. Voy a sacar el número de grados de libertad anterior. Y esto va con la temperatura al cubo. Entonces la entropía después va a ser la constante que corresponda, que se va a cancelar fuera, el número de grados de libertad que contribuyan después por la temperatura al cubo después. Entonces lo que pasa es que como hay un montón de grados de libertad que se desintegran, todos los electrones y positrones caen en cascada y se convierten en fotones, el número de grados de libertad efectivos ha caído. Pero como la igualdad se tiene que mantener, la temperatura tiene que subir. ¿Sí? En esta desigualdad, G estrella baja, por tanto la temperatura tiene que subir para mantener la igualdad. Ese es el razonamiento, eso es este saltito. Y es una manera rápida de calcularlo. Lo único que tenemos que hacer es ver cuál es el número de grados de libertad relevantes antes y después de la aniquilación de los positrones. ¿Vale?
Bueno, ¿qué había antes? Habíamos dicho que había un 2 de los fotones, un 2 por el spin, un 2 porque hay electrón y positrón, y un 7 octavos porque son fermiones. ¿Vale? Los neutrinos se han desacoplado. Los neutrinos ya no están, así que no los cuento. Eso es por ser fermiones, los electrones y positrones. Así que antes de esto teníamos 11 medios. Claro, los neutrinos siguen ahí detrás. Entonces, si yo quisiera calcular la energía total del universo, necesitaría contarlos. Pero no estoy contando la energía total del universo, solo estoy contando la energía que participa en esta reacción. Entonces, a veces se distingue entre G térmico, que sería este, el que cuenta también a los neutrinos, y G de la entropía, que no los cuenta, que es este otro. Pero, ¿se me entiende? O sea, los neutrinos no están aquí porque no participan en esta reacción. ¿Vale? Ya están desacoplados. Sin embargo, sí contribuyen a la ecuación de Friedman. Si vamos a ver qué está haciendo el universo, nos hace falta contar la energía que llevan los neutrinos. ¿Ok? Vale, ¿cuál es el grado de libertad relevante después? Electrón y positrón han desaparecido, así que después solamente quedan los fotones. Así que el número de grados de libertad es 2. Las dos polarizaciones de los fotones. Contamos la temperatura después dividida por la temperatura antes es 11 medios entre 2, que es 11 cuartos. Y como la temperatura sale al cubo, hay que sacar esto elevado a un tercio, que es 1,4. Vale. O sea que este escalón hace que la temperatura del baño de fotones sea 1,4 veces la temperatura del baño de neutrinos. Y ya lo tenemos. Ahora el universo se ha expandido 14.000 millones de años, pero la proporción de las temperaturas hasta hoy ha seguido siendo la misma. Así que hoy la temperatura del fondo cósmico es 2,725 Kelvin. La temperatura de los neutrinos es este número dividido por 1,4, que es igual a 1,95 Kelvin, y ya lo tenemos, que vienen a ser 1,6 décimas de milielectronvoltio. Así que estamos bañados de un fondo de neutrinos que no podemos ver. Los fotones de microondas sí los podemos ver, pero los neutrinos, como interaccionan tan débilmente, se nos escapan. Tienen una energía debilísima, así que no pueden iniciar una reacción nuclear. Si un neutrino golpeara un núcleo, podía forzar una reacción beta. Pero como tienen una energía tan débil y la interacción es tan pequeña, pues no los detectamos. ¿Vale? En el problema que dejé a medias ayer, el lunes, podéis estudiar un poquito más el baño de neutrinos. ¿Qué pasa si un protón de alta energía atraviesa ese baño? Eventualmente a lo mejor conseguimos que alguno reaccione. Y veréis que el recorrido libre medio es enorme. Bien. ¿Qué sabemos de los experimentos de oscilaciones de neutrinos? Aparte, bueno, las oscilaciones de neutrinos son un fenómeno cuántico y lo que vemos es una onda que va cambiando muón a electrón, electrón a tau, tau a muón, ¿no? El sabor del neutrino va cambiando en su propagación y están mezclados porque la base de masas no coincide con la base de sabor, están desalineadas. Entonces, en las reacciones débiles, el neutrino se produce en la base de sabor, pero cuando se propaga, que es la propagación temporal, pues el inverso es donde aparece la masa. O sea que la propagación ocurre en la base de masas. Como están desalineadas, hay ángulos, pues esta cosa oscila. O sea que los neutrinos se producen como neutrinos del electrón en una desintegración beta, pero en otro sitio a lo mejor llega un neutrino del muón. ¿Vale? Bueno, pues en esos experimentos lo que se consigue medir es la diferencia de masas al cuadrado. Por ejemplo, la diferencia de masas, o sea, la masa al cuadrado del neutrino 2 menos la masa al cuadrado del neutrino 1. No puedo decir que son el electrón y el tau, o el electrón y el muón, porque como están desalineados, las bases no coinciden. Así que simplemente las llamo 1, 2 y 3. ¿Vale? Eso es la base de masas de los neutrinos. Entonces, esto resulta ser, hoy en día, es 8,7 por 10 elevado a menos 3 electronvoltios. Eso quiere decir que si uno de los neutrinos no tiene masa,
el otro tiene 8,7 por 10 elevado a menos 3 electronvoltios. Y si uno de ellos tiene masa, hay que subir el otro un poquito, para que la diferencia de masas al cuadrado se mantenga así. Y la raíz de delta m cuadrado 3,1 es igual a 5 por 10 elevado a menos 2 electronvoltios. ¿Vale? Ambos números son mayores que este, que es la temperatura del fondo cósmico de neutrinos. Cosmic Neutrino Background, así, CNV. ¿Vale? Esa temperatura es CNV. Esas temperaturas, esas energías características son mayores. O sea que sabemos que va a haber dos neutrinos que van a ser no relativistas hoy. O sea que no solo son ligerísimos, sino que encima están parados. ¿Vale? Es un baño de neutrinos bastante irrelevante, ¿no? Bueno, sabemos una cosa más, que es que la suma de las tres masas es mayor o igual que 0,06 electronvoltios. Esto se debe poder deducir de esas dos desigualdades. Pues habrá un ejercicio estimando la contribución a omega nu, ya no lo hago yo porque os lo dejaré para los problemas, la contribución de omega nu hoy, y es muy pequeña, ¿vale? El omega nu, la contribución a la masa crítica del universo es muy pequeña. Pero bueno, es comparable con la del fondo cósmico de microondas, que era muy pequeño.